vamos a hablar del servicio de salvamento e extinción de incendios. Su principal objetivo es salvar vidas y para ello debe tener los medios adecuados, el personal adecuado. Este personal debe estar capacitado de forma adecuada y deben estar todos los medios preparados para que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible. Esto es lo que hará que se salve el mayor número de vidas. ¿Qué compone el servicio de salvamento y extinción de incendios? Pues, como he dicho, el personal, la infraestructura donde está este personal y los vehículos y los equipos de rescate necesarios, los agentes extintores y la reserva de agua que hace falta para aplicarlos, luego los equipos personales, que es las máscaras, los cascos, etcétera, del personal, las herramientas, las hachas, las cizallas, todo lo que les haga falta, los sistemas de comunicación y alerta para que les llegue la emergencia, para comunicarse con el aeropuerto y con todos los medios exteriores y entre ellos, y luego bueno, los caminos de acceso de emergencia deben estar muy bien estudiados para que el tiempo de llegada sea el mínimo posible a cualquier parte del área de movimiento. Y luego dos cosas de planificación. Una es los programas de capacitación e instrucción, que deben ser periódicos. Todo el mundo debe estar perfectamente capacitado y conocer los procedimientos, conocer perfectamente el área por el que se van a mover y tener muy claro lo que tiene que hacer para que la actuación sea lo más eficaz y eficiente posible. Y luego, por otro lado, para eso debe haber unos procedimientos de salvamento y de extinción de incendios muy claros y muy bien estudiados. Bien, la categoría del SEI, que es lo que nos va a determinar qué debe tener el aeropuerto en función de los aviones que aterricen, nos la va a dar el avión de diseño, que es el mayor, que haga 24 movimientos o más en los 3 meses consecutivos de mayor actividad del año. Y se puede tener un nivel de protección variable si tenemos un aeropuerto turístico, un aeropuerto estacional que tiene dos tipos de tráfico o varios tipos de tráfico a lo largo del año. ¿Dónde están todas estas instrucciones? En seguridaдаerea.gov, en AESA, tienen ahora lo enseño, aquí está, una instrucción técnica. Se puede descargar de ahí, que es esta, Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, categoría OACI 6 y nivel de protección 6. Ahí tenemos todo, categoría, nivel de protección, revisión, el horario, los medios de salvamento y extinción de incendios, la variación del nivel de protección en función de tal, etc. Ahí sí tenemos que diseñar o decidir cómo tiene que ser el SEI de un aeropuerto. En España nos iremos a esta instrucción. Bien. Aquí tenemos cómo se determina la categoría del SEI, pues depende de la longitud total del avión de diseño y de la anchura máxima del fuselaje. Primero se va a la longitud total del avión de diseño y si la anchura máxima del fuselaje es superior, se sube un nivel, ¿vale? Y entonces se decide la categoría del aeródromo. Lo tenéis muy bien explicado en la instrucción técnica. Por otro lado, vamos a hablar de los agentes extintores. Normalmente en el SEI hace falta un agente principal, que puede ser espuma de eficacia A o B, en función del tipo de aviones y el combustible que usen, ¿vale? O una combinación de ambos. Pues esto en el servicio de aeropuertos, que es el 9137 parte 1, se habla de las propiedades físicas exigidas a estos agentes extintores y cuál es el criterio de eficacia de extinción. También podemos tener una combinación de ambos y luego hace falta un agente complementario para aquellos fuegos que no vaya bien el agente principal, que suele ser o CO2, o polvo, o hidrocarburos halogenados, o una combinación de los anteriores. Tenemos aquí una tabla que también está en la instrucción técnica, pero podéis ver, pues para espuma de nivel A te especifica en función de la categoría cuánta agua hay que tener, qué régimen de descarga, también nos dirá los kilos de espuma que debemos tener acumulada, ¿vale? Y luego el espuma de nivel B y agente complementario si son polvo, hidrocarburos halogenados o CO2. Fijaos aquí, también nos indica un régimen de descarga. Los vehículos, ¿cómo son del SEI? Pues aquí tenéis, por ejemplo, un vehículo de los que tienen actualmente en el aeropuerto de Valencia y este es de otro aeropuerto de la red de AENA. Son vehículos muy especializados para la operativa de salvamento y extinción de incendios en los aeropuertos. El tiempo de respuesta, pues el tiempo de respuesta tiene que ser el objetivo tiene que ser de 2 minutos y nunca mayor de 3 minutos desde el SEI hasta cualquier punto del área de movimiento, incluidos los extremos de la pista. Bien, ¿qué incluye este tiempo de respuestas? Pues incluye desde que suena la alarma hasta que los bomberos llegan a arrancar los vehículos. Eso es el tiempo de reacción. Luego el
tiempo de aceleración, desde que los vehículos están arrancados hasta que llegan a 90 km/h. Luego el tiempo de desplazarse hasta donde sea la emergencia. Luego el tiempo de preparar la descarga y luego el tiempo hasta que hemos conseguido el 50% del régimen de descarga exigido. Eso es lo que es el tiempo de respuesta y eso es lo que tiene que ser objetivo de 2 minutos y nunca mayor de 3 minutos a cualquier parte del área de movimiento. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que elegir un emplazamiento que tenga un acceso al área de movimiento para los vehículos de emergencia rápido y sin ningún tipo de obstáculos, intentar evitar el cruce de pistas en la mayor parte de los casos, que las distancias sean lo más cortas posibles, con lo cual se suele poner centrado porque hay que llegar a todas partes del área de movimiento y que haya una buena visibilidad del área a cubrir. Aquí tenéis, por ejemplo, en el aeropuerto de Valencia, donde está el SEI, aquí tenéis la pista, esta es la 3012, y aquí veis que está más o menos centrado y con muy buen acceso a toda esta zona. Bien, y con esto termino este vídeo.